dijeron, buscar a un proveedor en China es como buscar una aguja en un pajar. Era un viernes y para el lunes mi cliente me pasa el comprobante de pago de ya haberle pagado a este proveedor. ¿Te avisó que le iba a pagar o no? Él lo pagó No, directamente. él lo pagó. $10,000. Yo mando a mis agentes para que carguemos la mercancía martes, miércoles y no había respuesta del proveedor. Mi propio capital y viajo a China. Y le dije, mira, aquí estoy cenando con tus amigos que ya me han dado toda la referencia, dónde vives, qué haces y cómo me vas a pagar. Cuando yo necesitaba dinero, mis papás comerciantes me decían, bueno, tienes el sábado y el domingo, te pongo 2 sacos de tubérculos aquí al frente mío y vas a sacar lo que necesitas para la semana. Y como que distracciones mucho no había. Mi máxima distracción en mi infancia era jugar con mis amiguitos del mercado, ¿no? Y cuando mi mamá me dijo, qué bueno que no hayas ingresado, hijita, me dijo, porque lo tuyo es comercial, lo tuyo no es para que hagas eso. Mi primer sueldo fue 400 soles en una empresa donde hacía prácticas para importación. En logística, ahora que ya tengo mi agencia de carga, muchos son liderados por hombres. Quise estudiar en ADES, pero la economía no me alcanzaba. Y ahora estoy enseñando en ADES. Hola querida comunidad de negocios internacionales, el día de hoy me encuentro con una mujer que no solamente inspira a estudiantes, sino que además lleva misiones comerciales a China a emprendedores para que pueda buscar proveedores confiables. Pero esta historia no comienza yendo a China pues para buscar estos proveedores, sino que todo nace desde una estafa. Así que el día de hoy le damos la bienvenida a Verónica Tupac. ¿Cómo estás, Verónica? Hola Luz, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Justo ahora me encuentro muy bien y feliz y agradecida por esta oportunidad. Verónica, a ver, comenzamos con una pregunta. ¿Quién es Verónica hoy? Verónica actualmente es ingeniera comercial, soy CEO de una agencia de carga y aduana, docente de importación en ADEX y también manejo misiones comerciales a China. Vamos a hacer un flashback y vamos a retroceder unos años. Imaginemos a una Verónica de 10 años. ¿Cómo era Verónica de niña? Uy, me agarraste. Verónica de niña era alguien que le gustaba el comercio. Yo desde pequeña tuve bastante pasión por interactuar con otras personas. Mis padres son comerciantes de un centro de abastos y ahí es donde inicié el juego de vender algunas cositas junto con mi familia y me dio muchas ganas de seguir ese proceso. Yo dije desde los 8 o 9 años, a esto me voy a dedicar. ¿A qué se dedicaban tus papás? Mis papás trabajaban en un centro de abasto vendiendo tubérculos. Ah, perfecto. ¿Acá en Lima? En Tacna. En Tacna. Te comento un poco. Nuestras raíces son cusqueñas, toda mi familia son de allá y por negocios vinieron a Lima, nací aquí exactamente en Lima, pero después de un tiempo, ya cuando estaba por ir al jardín, fuimos a Tacna también por negocios. Entonces me crié cierta parte en Lima, en Tacna, que es donde basé mi trayectoria de cómo iniciar en el mundo del comercio. ¿Y cómo eras en el colegio? Uy, era bastante extrovertida, un poquito inquieta. Era la primerita que le decían, tienes que exponer. Yo era la que quería salir a exponer. Tienes que ir de excursión, pero con plena anticipación de correr un riesgo, ¿no? Entonces era la primerita que me iba a la excursión, que me apuntaba. Inclusive fui parte de los Boy Scouts, no sé si recuerdan, que son los que vienen con sus... Yo tuve mi corbatita de colores. Pertenecí a un grupo de Boy Scouts que la primera vez me llevaron a un cementerio de noche y gracias, yo creo que es gracias también a la familia, que mi mamá nunca me cortó las alas y me dijo, ve, si quieres conocer ese mundo o si quieres conocer cómo correr riesgo, ve. Tipo como la película de App que te ponían pues algunos pins cada vez que Exacto. cumplías un logro. Sí, yo era ella. Perfecto. ¿Qué cosas te marcaron en esa etapa? Me marcaron el tema familiar, fue muy fuerte en un sentido de ver a mis padres que casi siempre lo hagan de negocios. Tú veías un almuerzo, si bien eran muy luchadores, muy trabajadores, mi almuerzo era, ya, ¿cuántos rendimos en el negocio hoy día y cuánto rendimos en el negocio el otro, no? Los dos eran comerciantes, trabajaban en un mismo puesto de abastos y no había muchos fines de semana libres. Casi el negocio de un centro de abastos son los sábados y domingos, donde es un apogeo máximo. Y como que distracciones mucho no había. Mi máxima distracción en mi infancia era jugar con mis amiguitos del mercado, ¿no? Y creo que eso amplió bastante mi creatividad. Cuando ya vas terminando, vas creciendo, vas terminando el colegio, ingresas a la universidad, instituto. Bueno, inicié con una carrera técnica primero, porque cuando salgo del colegio, en mi test salía comercial, contabilidad e inclusive me salió ciencias de la comunicación, imagínate.
Entonces mi primera propuesta, porque yo me imaginaba en la tele, me imaginaba haciendo esas cosas, pero mi familia siempre fue realista, algún momento me aterrizaba. Entonces dije, no, no ingresé, ¿por qué? Pero yo quiero ser conductora de televisión, periodista. Y cuando mi mamá me dijo, qué bueno que no hayas ingresado, hijita, me dijo, porque lo tuyo es comercial, lo tuyo no es para que hagas eso. Y yo dije, pero ¿por qué? Me gusta enseñar. Yo no sabía que con el tiempo al final se iba a dar lo de enseñar igual, ¿no? Y ahí es donde dije, también me gusta bastante el comercio. Y es donde ingresé a una escuela técnica en Tacna de negocios internacionales. ¿Qué sentiste cuando tu mamá te dijo que qué bueno que no hayas ingresado? Sentí que mi mamá me conoce y que también sabía que lo hacía simplemente porque algunas compañeritas también habían postulado a ciencias de la comunicación, pero de alguna forma me hizo aterrizar, porque como ellos son comerciantes, también ven el lado de sigue tus pasiones, pero que también te generen algo a ti que te apasiona, pero que también te genere dinero. Entonces es ahí donde dije, ok, sí tiene mucha razón, ¿no? ¿Qué estudiaste y por qué elegiste esa carrera? Estudié dos carreras, negocios internacionales e ingeniería comercial, que eso ya fue en la universidad. Escogí negocios internacionales porque a los 8 años, cuando empezaba a ayudarle en el puesto de bastos a mis padres, me di cuenta que me gustaba interactuar con la gente, me gustaba vender, me gustaba conocer un poquito de su historia, de las otras personas, para venderles tú algo, que en ese tiempo vendíamos tomates. Yo tenía que sacarle el máximo brillo al tomate y la gente miraba mi tomate y decía, yo te compro ella porque sus tomates son los más brillantes, los más rojitos, ¿no? Y así es donde yo terminaba vendiendo full. Inclusive las personas, los vecinos de mis padres, empezaron a traer a sus hijos para que vendieran igual que yo. Y a algunos no les daba el tema de ventas. Y era una competencia de hijos de los comerciantes vendiendo en una fila al frente y vendiendo y haciéndonos competencia. Cuando me di cuenta que a mí se me daba fácil y a ellos se les complicaba un poco, dije, ok, tengo un talento comercial que lo tengo que explotar y mis padres se dieron cuenta, ¿no? Ahí aprendí el hecho de manejar dinero también desde pequeña. Cuando busqué en mi test vocacional, me di cuenta que lo mío era negocios. Pero como ya había conocido el entorno local, Tacna, ciudad, dije, y algo que me apasione y que me ayude a poder conocer otros entornos. No creo que solamente esté Tacna, no creo que solo esté Perú, debe haber otros países también, ¿no? Y nació mi curiosidad y es ahí donde escogí, ¿qué se enfoca esto? Negocios, ok, internacionales, ok, para conocer otros países también. Ah, mira, qué bueno. ¿Y cómo era Verónica en la universidad? ¿Tenía las mismas actitudes que en el colegio o había cambiado ya un poco? De hecho, parte de mi carrera universitaria, que fue muy, muy fructífera, fue una etapa muy bonita, esas que tú puedes cometer errores y solucionarlos porque es como la cancha del trabajo después, pero allá adentro sí podías volver a solucionar algún problema, algún tema de trabajo o proyecto que tenías que presentar. Mucho de lo que aprendí desde pequeña, inclusive del colegio y de la carrera técnica que estudié, lo enfoqué en la universidad, porque ya podía dirigir equipos, ya podía liderar grupos y armaba estratégicamente a mi equipo para que pudiéramos no solo sacar la mejor nota, ¿no? Y de hecho, no era como que tenían la mejor nota, estaba dentro del tercio superior, sí, pero sin embargo nos enfocábamos a usar ejemplos reales de empresas reales que estaban haciendo cosas interesantes para llevarlo al lado académico de la universidad. Y lo más interesante es que nunca dejé de trabajar. Desde que estuve en la carrera técnica y luego en la universidad, yo trabajaba y estudiaba. Lo que no quería que se me quitara, y en algún momento mi padre me lo dijo, ¿no? Deja de trabajar para que estudies y te enfoques. Pero mi madre me decía, trabaja para que no pierdas el tino de cómo es el trabajo real y cómo es la parte académica. Entonces tenía esos equilibrios, ¿no? ¿Tú te pagaste la carrera o tus papás fueron los que te apoyaron? Buena pregunta. Yo me pagué la carrera, gran parte. Mis papás sí, no puedo negar, ellos me apoyaron con el pago para el ingreso a la carrera, porque teníamos que pagar para postular, pero el resto de mis 5 años fue laboral y a veces sí, a veces me faltaba para un libro, para las famosas fotocopias que te dejaban siempre, y sí es una universidad estatal, y es ahí donde cuando yo necesitaba dinero, mis papás comerciantes me decían, bueno, tienes el sábado y el domingo, te pongo 2 sacos de tubérculos aquí al frente mío y vas a sacar lo que necesitas para la semana. Y esa era la manera de poder financiarme mi carrera. ¿Cuánto ganabas en esa etapa? Porque ya me comentaste que estabas trabajando. ¿Cuánto era lo que ganabas al mes, pongamos? ¿En el centro de abastecimientos o como ya trabajando de mi carrera? Estando en la universidad y trabajando a la par. Me comentaste que estabas trabajando a Sí, la par. bueno, tuve muchos trabajos, trabajé en muchas cosas. Inclusive llegué a trabajar en una empresa textil.
Trabajé como en una empresa textil como vendedora, trabajé en un restaurante cuando estaba en la carrera técnica también. Recuerdo que desde ahí yo ya tenía intercambio de información con varios chilenos, porque también es una ciudad que está al costado de Chile, y me daban propina en pesos y así el cambio, la conversión. Es como que el destino me está diciendo que tú te vas a enfocar en esto, ¿no? Como que va al rubro. Y ahí es donde yo ganaba 700, Ese fue tu 600 primer soles. sueldo. Basado en, Ujú. en esos trabajos, sí. Pero ya basado en la carrera, mi primer sueldo fue mucho menos de lo que yo había recibido como este tipo de trabajos. Mi primer sueldo fue 400 soles en una empresa donde hacía prácticas para importación. ¿Qué sentiste cuando ganaste tus primeros 600 o 700 soles? Sentí alegría porque de hecho va a sonar algo paradójico, ¿no? La primera empresa que trabajé fuera de la que fue mis padres era un restaurante que se llama Santiago's, que hasta ahorita queda por allá en Tacna, y el dueño era un chino. Y el chino, se llamaba Santiago's, era era una persona muy culta que no solo dirigía un restaurante, sino que apoyaba a sus colaboradores para que pudieran estudiar y nos daba flexibilidades horarias. Cuando yo gané mi primer sueldo, que fueron estos 700 soles, invité a toda mi familia a comer ese restaurante. Fue bastante gratificante. Dije, al momento que uno trabaja en un restaurante, te das cuenta qué personas se sientan en la mesa. Tú tienes que evaluar quiénes son los que se sientan en la mesa y de acuerdo a ello poder atenderlos. Venían desde parejas hasta médicos para poder un rato degustar un plato de comida que tenía 3 variedades, ¿no? Y en ese momento yo dije, yo quiero ser de los que se sientan en la mesa y no ven cuánto te cuesta el plato. Y eso es lo que quería lograr con mi familia. Con mi primer sueldo lo logré. Le dije, no miren la carta, porque los precios estaban en ese momento altos. Y bueno, pidamos lo que ustedes gusten. ¿Cuánto fue lo que ganaste en propinas en un día? Porque tú eres la que atendía. Yo era la que atendía. Bueno, lo que ganaba en propinas, que para mí me parecía alto, eran 50 soles, 40 soles al día, un sábado o un domingo, que era pesos y los convertía en soles, ¿no? Verónica, ¿te acuerdas de tus primeras prácticas? Sí. De hecho, en la carrera técnica primero, cuando yo empecé trabajando ahí, después ya de dejar el restaurante, em, había un anuncio afuera del instituto donde decía se necesita practicantes para la SUNAT. Y es ahí donde con algunas amigas pasando me dicen, pero es que la SUNAT es muy poco probable que uno ingrese y peor si tiene primer año, segundo año tienes que tener mucha experiencia, la famosa vara que tú necesitas para ingresar a la SUNAT. Pero como no había escuchado mucho, porque justo ese momento, no recuerdo si estaba con audífonos, no recuerdo, a la semana me llega el correo indicándome que me habían aceptado y que tenía que pasar una entrevista para prácticas en la SUNAT. Guau. Pero eran prácticas administrativas. Y desde ahí ya, eso fue a los 19 años, es donde me di cuenta que me gustaba el rubro de comercio exterior ya más a profundidad. Yo estaba en la SUNAT con una empresa tercerizada, Depsafile, y en ese momento mi trabajo era revisar dudas sin entender muy bien las dudas porque iba con primero, segundo año del técnico y tenía que digitarlas. Me pusieron en ese trabajo y era la más rápida digitadora. ¿Y qué fue lo que más te chocó cuando entraste al rubro? Porque una cosa es la teoría y otra muy diferente la realidad, ¿no? Que vives en ese momento. Hay varios procesos los cuales me chocaron. ¿Cuál fue el más fuerte? Definitivamente el más fuerte es que uno, la edad y que seas mujer. Ese es un proceso muy fuerte porque en logística, ahora que ya tengo mi agencia de carga, muchos son liderados por hombres. Las agencias de aduana, las agencias de carga, los almacenes, los puertos e inclusive he tenido más limitantes aquí en Perú que estando allá en otros países, China, o negociar con algunos proveedores o algunos agentes. No hay ese limitante como hay a veces aquí, ¿no? Ese fue un limitante fuerte y la edad que en ese momento te vean como jovencita y te digan, pero ¿cómo confiamos? ¿Quién es tu socio? Siempre, bueno, ahora ya no, pero hace más de 3, 4 años cuando iniciaba a asesorar importadores, ¿y quién es tu socio, no? ¿Quién es tu socio? O sea, tenían que ver una figura masculina. Y yo decía, no tengo socio, soy yo. ¿Cuánto tiempo duraste de practicante en la SUNAT? En la SUNAT estuve casi medio año de practicante. De hecho, ahí nació mi segundo impulso de poder estudiar una carrera universitaria. Porque sí, quería estar en la universidad, pero ya estaba estudiando negocios internacionales. Hasta ahí solo tenías la carrera La técnica. carrera técnica. Okay. Hasta que destaqué en el grupo que el jefe encargado de nosotros me dijo, Verónica, quieren que trabajes ya no, porque yo era asistente administrativa, que trabajes ahora en el área
no como asistenta, sino como administradora de esta área, ¿no? Me habían puesto una área de revisión de dudas. Y yo dije, sí, estoy lista, ¿no? Pero necesitamos que traigas tu documento, tu certificado, tu título universitario. La carrera técnica aquí no te va a validar. Y eso te hablo hace años, ¿no? Ahí es donde inicio mi carrera universitaria, que inclusive en Tacna no había negocios internacionales como carrera universitaria como tal, solo técnico. ¿En qué momento dejas de sentirte como una más? Desde el momento que me di cuenta que las personas a las cuales asesoraba en importaciones con errores que yo ya había pasado, se sentían identificadas y me decían, Vero, me ayudaste a solucionar esto. Gracias. Al principio, inclusive, ni siquiera pensaba, ni siquiera sabía qué precio ponerle a eso, ¿no? Era más como un apoyo. Pero ahí me di cuenta que no era una más. De hecho, fui parte de una comunidad de mujeres emprendedoras y cuando empezaron a mandarme a nivel nacional y cuando también hice prácticas y estaba trabajando en una empresa importadora, empezaron a mandarme a nivel nacional también. He recorrido el Perú 2 veces con las cámaras de comercio y con esta comunidad de mujeres. Empezaron a llevarme a ser ponente a Buenos Aires. Ahí volteé porque no me había dado cuenta. Es como que tú te dices, bueno, es tu día a día, ¿no? Estás avanzando, avanzando y no Sí, ves y a todo veces el no te proceso. frenas el proceso. Volteas y un día estás sentada al costado de una persona que ha hecho empresa, que ya tiene un equipo más de 100 personas y estás en la misma línea. Entonces ahí me di cuenta que no era, o sea, no me sentía una más. Vamos a hacer un flashback rapidito. Ok, estuviste 6 meses en la SUNAT como practicante, luego de ahí pasas a trabajar a una empresa como tal dentro del rubro también. Sí, estaba 6 meses en la SUNAT ya como practicante, como carrera Ok. técnica, hasta que me dicen, Verónica, necesitamos un título universitario. Postulo a la universidad para ingeniería comercial, para poder administrar empresas. Llego a la carrera universitaria y los 5 años, el primer año, ingreso a trabajar en un call center para poder sustentar mi carrera universitaria. Y el segundo año, como ya para el tercero, ¿sí? Que empiezo a trabajar para una empresa importadora en Tacna. Veo un anuncio y me di cuenta, decía importación de China. Y dije, bueno, esto va a fin con las dudas que yo estuve viendo, así que voy a ir. De hecho, yo siempre me encontraba con mi jefe de la SUNAT y siempre me decía, ¿ya está tu título? Y yo decía, no, faltan 3 años, faltan 2 años. Nunca pensé que al terminar no iba a volver a la SUNAT. No porque no podía, sino porque me di cuenta que había otro camino también al cual yo quería llegar, de importaciones Ok. como tal. Mi primer sueldo, que fueron 400 soles, y inicié haciendo llamadas con celular. Era una oficina pequeña, era como un mini salón en un centro comercial, y este era un grupo de 2 personas, tenía un jefe también, que estaban vendiendo cursos de importación, cómo aprender a importar por Alibaba. Y yo aún todavía sin saberlo, ¿ok? O sea, sin haberlo ejecutado al 100, lo vendía por llamadas. Y empecé a juntar todo lo que había aprendido. Comercio, lo del call center, lo de las DUAs, todo en una llamada. Entonces lo que yo le vendía a las personas era, aprende a importar con $10 para que puedas financiarte y luego puedas comprar más cosas y todo esto por Alibaba o por AliExpress. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando que cuando estaba en tercer año de la universidad, hace exactamente un promedio de 8 años. Claro, cuando recién las importaciones estaban Sí, sonando, todo eso. exacto. ¿Qué es lo que rescatas de trabajar en call center? Porque varios chicos de la comunidad que nos están viendo han trabajado también en call center. ¿Qué es lo que tú rescatas Yo de ello? creo que a todo aquel que se quiere dedicar a las ventas, porque es muy cierto lo que dicen, ¿no? Si no vendes, sea la carrera que tengas, sea la profesión que tengas, la especialización, si no vendes, no existes. No existes. Es muy complicado porque desde el momento que tú te presentas a alguien te estás vendiendo, ¿no? Y trabajar en un call center con españoles me ayudó bastante para afianzar toda esa información y recibir muchos nos y luego muchos sís que también lo usé de manera estratégica para mi empresa y eso me ayudó para poder cerrar algunas cargas, algunas ventas también. ¿Cuánto tiempo trabajaste en la empresa importadora en la que estabas? Trabajé por casi 4 años. De hecho, cuando ya estaba en la universidad, tercero, cuarto y quinto, yo ya tenía un trabajo establecido. Y algo que me pasó, que en tercero y cuarto la empresa importadora empieza a crecer y empezamos a expandirnos. Mi visión era ser socia, porque estaba manejando prácticamente toda y crecimos bastante. Cuando yo veía que no teníamos clientes en Tacna,
le dije a mi jefe en ese momento, pues vámonos a otra ciudad, ¿no? Y quería viajar. Vámonos a Hilo. Nos fuimos a Hilo. Y luego, mándame a Juliaca. Me fui a Juliaca. Una semana sola. Mándame a Ica. Y me iba a Ica. Y así me fui recorriendo toda la costa del Perú. Cuando terminó ese proceso, me di cuenta que habíamos crecido. Teníamos una comunidad muy sólida, muy grande. Me quedé en esa empresa 4 años, casi 4 años, 3 años y algo. Y es ahí en donde ocurre, ya para terminar la universidad, 5.º año, donde me doy cuenta que ya había crecido bastante, que yo ya había llegado a mi tope en esa empresa y justo ahí nomás apareció pandemia. Justo conversando detrás de cámaras, tú me contaste el tema de tu proveedor. ¿Fue en esa empresa donde surge el tema de la estafa? No. No. De hecho, yo vengo trabajando en importaciones ya hace 8 años, desde que estaba en 3.er año en la universidad. Termina este proceso, estábamos en 5.º año en la universidad y le digo a mi jefe que empieza a viajar a China, ¿ok? Le digo, hagamos importaciones grupales. Perfecto, me dice. Y de paso viajemos a China. Consigo un número de clientes para poder viajar a China, listo. Y mi sueño era como que, wow, quiero viajar a China, listo. Y en ese momento es donde llegamos al grupo, al número, llegamos a hacer importaciones grupales y es donde me doy cuenta que no me iba a ver como una socia, porque nuevamente frenó el machismo. Y ahí es donde me disparé un harakiri y dije, ¿qué hago? ¿No? Y también lo entendía, porque yo recién había salido de la universidad a pesar de la experiencia que ya había logrado en la empresa. Es ahí donde digo, ok, vamos a poder darme un mes de tiempo, de vacaciones, para centrarme y ver cómo vuelvo a entrar con fuerza y propongo otras ideas, ¿no? Hacemos las importaciones grupales, no salió como esperábamos, salen los 2 contenedores, que trajimos 3 contenedores, no salió como esperábamos, y cuando llega un tercer contenedor que eran de bicimotos, nos cae la SUNAT indicándonos que le faltaban unos códigos BIN y yo, como era la parte importadora de buscar proveedores y contactar con los clientes, no era la parte de agencia de carga ni aduana. No manejaba esa parte de aduanera. Si bien la teoría, pero no la práctica. Entonces me comunico con nuestro agente de aduana y me dice que tampoco estaba muy bien informado. Es ahí en donde yo agarro y digo, no puedo seguir trabajando en importación sin no conocer o no haber estado en una agencia de aduana. Y terminé viajando a Lima con una maleta y dejando la empresa para poder terminar de concluir mi círculo, pero quería saber el trasfondo de por qué hay productos que se quedan incautados o que se quedan retenidos y decomisados. Ahí es donde empiezo a trabajar y postulo a una empresa y empecé de cero nuevamente. Yo renuncié, empecé de cero nuevamente y de lo mejor que sabía hacer era hablar de importaciones, pero por teléfono. Llegó una empresa, que es una agencia de carga, que también era una jefa súper excelente, es una señora le digo señora con mucho respeto. Llegó esta empresa y me dice, ¿tienes experiencia en una agencia de carga y aduana? Y le digo, no, pero sí tengo experiencia en una importadora y trabajo con bastantes clientes que importan productos al por menor. Esta empresa me dice, necesito que tengas experiencia en agencia de carga y aduana, pero te voy a dar la oportunidad para que hagas tus prácticas y trabajes de 9 a 4 de la tarde y me apoyes contactando a clientes, pero vendiendo un curso de importación. Y volvíamos a lo mismo. Otra vez vendiendo curso. Y dije, bueno, yo soy buena en esto y le voy a demostrar que puedo también asesorarlos, porque ya lo había manejado. Listo, y empecé así. Y la jefa en ese momento me escuchaba hablar por teléfono con toda la convicción que ya había importado y en menos de un mes ascendí de puesto para trabajar como comercial. Y me dio tanta satisfacción ver el primer contenedor que llegó. Empecé a vender a clientes servicios de carga, contenedores, cuando en ese momento el contenedor estaba a $21,000, solo el contenedor. Estaba $19,000, $18,000 con personas de provincia que ni me conocían, pero con tanta convicción que me compraban el servicio de flete. Luego empecé a ver la parte aduanera y así fue el proceso donde empecé a trabajar en una agencia de carga y luego en una agencia de aduana. Es ahí en donde me expando un poquito más y otra agencia de carga se pasa la voz y me proponen otra propuesta laboral. Estuve trabajando casi 3 años para agencias de carga y aduana, que fueron 2, fueron muy buenos pilares y eso hizo que cerrara mi círculo, ¿no? Desde importadora, comercial, agencia de carga, agencia de aduana. Y es ahí donde algunos clientes ya me empezaron a decir, Verónica, tengo capital, tengo el producto, pero no tengo el proveedor. Y como no había dejado ya el lado de importadora como tal, como agencia de carga y aduana,
Digo, yo te ayudo a buscar el proveedor. Y ¿Por es ahí dónde donde buscas empezó. el proveedor? Usamos bastante inteligencia comercial. Se sorprendería, no es que sea tan complicado, pero sí la parte complicada es verificar que el proveedor exista. Es ahí en donde ya pasé esa etapa y usamos bastante inteligencia comercial y nos avalamos también de qué empresas del exterior, si hablamos China, ya han exportado a nuestro país. Y ahí es donde lo verificas. Si no han exportado a tu país, quiere decir que todavía hay algo ahí que quizás o no tiene licencia de exportación el proveedor, o nunca ha exportado y solamente es una página bonita en Alibaba, ¿no? Tienes bastantes plataformas para poder verificarlo. Yo trabajo mucho con Veritrade, trabajo mucho con Infoescomar, trabajo mucho con la misma plataforma de la zona también. Puedes localizar buenos proveedores. Sin embargo, nada le va a ganar el hecho de que tú vayas in situ y consigas tu proveedor también en las ferias. Y eso fue donde nació las misiones comerciales a China. Es ahí donde contactas a este proveedor de China. Coméntanos un poquito más Te para que comento el un poquito más público ahí. sepa de lo que estamos hablando. Sí. Estaba en la agencia de carga. Para esto ya me picaba el bichito de decir, ok, ya cerré todo mi círculo de conocimiento en este rubro, que igual se aprende todos los días. Entonces decido abrir mi propia agencia. Renuncio, decido abrir mi propia agencia de carga y aduana, que congeniaba mucho conmigo de emprender con importaciones que te podían rentabilizar. Ya confiaban en ti Ya por tu confiaban en respaldo. mí. Entonces llegan clientes que no tenían las cargas listas, querían buscar proveedores. En esto llega un cliente y me dice, necesito un proveedor para maquinaria pesada. Y yo le digo, perfecto, entonces te ayudo a buscarlo, ¿no? Empezamos a buscar el proveedor y me dice, pero tu proveedor no, porque tengo un proveedor de menor costo. Y se fía por este proveedor de menor costo. O sea, el cliente es el que El te da. cliente se Ok. fía por el proveedor de menor costo. Pero ahí tenemos que tener una línea delgada de deslindarte de responsabilidades o acoger esa responsabilidad. Como yo quería que también ayudarlo, le digo, ok, si ya lo verificaste, verifícalo tú. A grosso modo lo verificamos en ese momento y me di cuenta que sí, la empresa existía, sin embargo no había hecho muchas exportaciones a Perú. Era un viernes y para el lunes mi cliente me pasa el comprobante de pago de ya haberle pagado a este proveedor. ¿Te avisó que le iba a pagar o no? Él lo pagó No, directamente. él lo pagó. $10,000, parte inicial. Llega el lunes, me dice, ya lo pagué. Muchos se avientan, como podría decirlo, muchos se avientan y me dicen, ya lo pagué, Verónica, aquí está. Y siempre pasa, el cliente está desesperado por comprar y ya quiere que lo cambies. Lo mismo pasó en este caso, pero aquí sí había un mea culpa, porque me dice, mire, este proveedor, le digo, hay que verificarlo, ha exportado poco a Perú, pero como no es el proveedor como tal que te puedo recomendar, ¿no? Entonces, igual con cuidado. Deposita, pasa lunes, yo mando a mis agentes para que carguemos la mercancía martes, miércoles, y no había respuesta del proveedor. Es ahí donde me preocupo, porque siempre me ha pasado desde que inicié, es que tu carga, tu mercancía, tu emprendimiento y cuánto te ha costado ese capital reunirlo para esa importación, se hace prácticamente parte mía, ¿no? Entonces me pongo en el lugar del importador porque he sido importadora también. Y es ahí en donde me doy cuenta que no nos estaba contestando. Cuando no nos contesta, empiezo a mandar full correos, empiezo a buscarlo por WeChat, empiezo a contactar con mis agentes de carga en origen a decirle, ¿conoces este lugar? ¿Podrías verificarlo en el sistema que también tienen allá en China? Y me dicen, sí, pero no te responde, qué extraño, mandamos correos y no había respuesta. Después de un tiempo nos responde y nos indica que el comercial se había retirado y que no sabía mucho del abono. ¿En qué momento te das cuenta que es una estafa? En el momento que no había respuesta, pasan los 4 días, porque normalmente una transferencia internacional te demora 48 horas, días hábiles, ahí me di cuenta que no nos iban a responder por ese monto. ¿Qué sentiste en ese momento? Terriblemente el miedo, sí, el miedo, pero había algo que ya había aprendido a lo largo de todo este tiempo de mi proceso de crecimiento, ¿no? Que hay que tomar el toro por las astas, que si no te responden aquí, pues tienes que ir allá. Y aunque muchas personas me dijeron, no lo consulté tampoco a muchas personas, pero me dijeron, buscar a un proveedor en China es como buscar una aguja en un pajar. Dije, bueno, tendré que buscar esa aguja en un pajar, ¿no? Al menos tengo la dirección. ¿Qué te dolió más? ¿Perder el dinero como tal? ¿O darte cuenta que confiaste, bueno, en ese entonces en la persona equivocada, ¿no? ¿O qué es lo que te decía el cliente? Me dolió más el no haberlo verificado más exhaustivamente en ese momento y no haber frenado al cliente que no pagara. Lejos del dolor, si yo pudiera retroceder el tiempo, creo que ese fue
así como tantas cosas que me pasaron en el pasado, un pilar para viajar a China. Es ahí en donde la ganancia que íbamos a obtener de ello, más ya utilidades previas que yo tenía dentro de mi agencia, cogí la inversión y dije, esto no me puede volver a pasar. Porque yo quería manejar el tema de verificación de proveedores y estos eran los primeros modelos. Y dije, o me arriesgo y viajo a ver cómo se maneja el negocio desde China, o me quedo acá y voy probando y tanteando con otros proveedores. Y en el transcurso voy a perder. Entonces, cojo mi dinero, mi propio capital y viajo a China para buscar al proveedor. ¿Encontraste al proveedor? Lo encontré, llegué hasta ¿Sí? su casa, ¿sí? Yo soy fiel creyente de que si quieres lograr algo y te apasiona y aparte no te deja dormir eso, lo vas a hacer. Yo llegué hasta su casa. Es más, cené con sus amigos porque empecé a entender cómo manejaban toda su logística. Cómo es que hacían este tipo de ventas de alguna forma fraudulentas. Porque empecé a generar el entorno, a acercarme al entorno que ellos tenían. Me tomé una foto y le mandé al proveedor. Conseguí su WeChat, aparte, personal del proveedor, y le dije, mira, aquí estoy cenando con tus amigos que ya me han dado toda la referencia, dónde vives, qué haces y cómo me vas a pagar. Y en China, yo estaba en China, en Yiwu, y ahí era el proveedor. Yo viajé a China, me quedé 1 mes y medio recorriendo 5 ciudades. Porque obviamente dije, bueno, voy a ir a buscarlo, pero no me voy a quedar con eso. Ahora que sé cómo lo manejan desde allá, ahora me voy a ir a buscar otros proveedores y no solo ellos, agentes verificadores, empresas respaldadas allá que puedan ser mi soporte allá mientras yo esté aquí. Y eso fue lo que me alentó a poder ir a China, ¿no? ¿Y de ahí cómo manejaste la situación con tu cliente en ese entonces? ¿Lo llegaron a resolver? ¿Quién asumió el tema del dinero? Lo llegamos a resolver. Creamos una carta de crédito, se creó una carta de crédito a su favor. Tuvimos, porque la devolución del dinero como tal no se pudo realizar a sinceridad, pero sí tuvimos que comprar un segundo producto que sí estuvo a muy buen precio para que le pudiera de alguna forma retornar ese dinero, ¿no? Nunca más volvimos a trabajar con ese proveedor porque el hecho no era el proveedor como tal, la empresa como tal, sino era este comercial que no estaba haciendo obras muy buenas. ¿Qué cambió en tu forma de pensar después de eso? Mi forma de pensar, ¿qué cambió? De que todo lo que crees que puedes hacer, si te pones en marcha y lo ejecutas, lo puedes lograr. Porque de hecho, de este pequeño traspié, o bueno, por decir el monto, ¿no? De este alto traspié, de este tropiezo, ¿no? En conjunto, fue un motivo muy fuerte para viajar a China y entender la logística desde origen. Y creé lazos allá que me ayudan hasta hoy, 3 años después, 4 años después, a seguir trabajando con ellos con total confianza. Bien, Verónica, y si alguien quiere iniciar hoy por hoy en el comercio exterior, ¿por dónde le recomendarías que empiece? Lo primero, y algo que me topo con la realidad de todos los días, ¿no? Si quieres iniciar en comercio exterior, tienes que iniciar haciendo tu propia importación. Verónica, necesito un contenedor de $40,000. No. Puedes iniciar empezando tu compra por AliExpress y ver la trazabilidad de la logística. Creo que eso es un primer punto. Porque si tú no conoces cómo se arma Impo o Expo y no lo has hecho, así sea enviando una carta a otro país, no vas a entender cómo el cliente o cómo las personas alrededor están haciendo ese tipo de transacción. Enfocándonos un poquito ya para ir culminando el podcast, en el lado de los estudiantes, ¿qué habilidades les recomendarías a los que recién están iniciando? El rubro de comercio exterior tiene muchas ramas, tiene varias aristas en las cuales puedes destacar tranquilamente de acuerdo a lo que te gusta. A mí me gusta el lado comercial y estratégico. Actualmente armo misiones comerciales a China. De ese aprendizaje, ahora ya no viajo sola, llevo un grupo de empresarios y los conecto con todos los contactos que yo tengo allá. Pero armar eso me ha ayudado, ¿qué? Viajar, me ha ayudado negociar, me ha ayudado muchas veces ese tipo de comunicación que yo tenía con los españoles por el call center, lo difícil que era tratarlos, porque me mueven el lado de las ventas, y también me ha ayudado ver el lado del importador. Entonces es como que un pack completo que me ayuda a dirigir equipos y también a poder conectar con los clientes. Depende de cuál sea tu arista. Si tú eres muy buen comercial y te gusta interactuar con las personas, entonces te invitaría a que sí o sí te pongas en el lugar del importador o el exportador, ¿no? Que no te enseñan en la universidad, bajo tu experiencia. Cómo salvar o apagar los incendios. Eso es algo muy fundamental.
no te enseñan a... Nadie, no sé, yo creo que a todos nos ha pasado, nadie estaba preparado para una pandemia. En la universidad uno hace su FODA, hace qué pasa cuando bajamos el retorno, el ROI, la inversión, todo. Pero no dice, ¿qué pasa? ¿Qué vas a hacer cuando hay una pandemia? ¿Qué haces con tu empresa? ¿O qué haces en la empresa? ¿Qué haces cuando tu trabajo ya no es físico, sino ya es remoto? ¿Cómo te diriges? Entonces, el hecho de ser resolutivo te ayuda a poder integrar esas habilidades y poder aplicarlas, no solamente en el trabajo, sino también en tu vida. Entonces, creo que algo que no te enseñan en la universidad es estar preparado para todo. Y no te enfoques como una manera operativa, como hace poquito pasó, ¿no? Siempre que vienen trabajadores en mi equipo, mis colaboradores, empiezan y salen de la universidad y empiezan. Yo solo sé hacer y revisar DUAs. Entonces, lo primero que les digo, no. También mira un poquito a lo que son retiros. Mira un poquito a cómo se negocia con un proveedor. No te digo que te quites la especialización de revisar las DUAs, ¿no? Pero sí es bueno que veas todo el panorama. No solo te rijas en una sola cosa. Porque mientras más conocimiento a tu alrededor del rubro, ¿no?, tengas, va a ser más fácil que tú apagues algunos incendios que se puedan ocasionar, sin necesidad de que siempre esté la otra persona ahí. Se dice mucho, bueno, he escuchado, ¿no?, que la mayoría hoy en día entra por contactos. ¿Qué opinas de los contactos? ¿Es verdad? La verdad, hay cierta verdad ahí y también cierta mentira. O sea, está un poquito equilibrado. Pero algo que yo me he dado cuenta que me ha ayudado y que también lo puedo compartir es haz networking. Haz mucho networking. Hay eventos que lo hace, como la comunidad de negocios internacionales. Hay muchos eventos que te enriquecen. Yo llegué a trabajar a ADEX justamente porque en un evento me ven hablando de importación y un día una profesora falta a clases y me llaman. Había una chica que conocí en un evento y que también la veo en redes. A ver, la vamos a llamar para ver si ella puede suplir 2 horas a esta docente. Llegué a esa clase, que justo estaba en plena mudanza, no había dormido, y yo era como que mi sueño trabajar, no sé si sueño como tal, sino decirlo, yo en algún momento, cuando estaba estudiando en Tacna, quise estudiar en ADEX, pero la economía no me alcanzaba. Y ahora estoy enseñando en ADEX. Entonces es como, las oportunidades están ahí, siempre y cuando tú hagas networking, pero no basta con el networking, no basta con tener el contacto. ¿Qué pasa si tienes el mejor contacto? Como en este caso, tuve la oportunidad que me llaman para suplir a una docente por 2 horas y yo fui con toda la pasión del mundo a enseñar lo que yo ya había pasado y lo que yo quería que en algún momento me enseñaran. Mis alumnos, que eran 30 en el salón, ni siquiera me di cuenta en qué momento terminé porque estaba tan concentrada que parecía eso más un conversatorio y todos estaban fascinados, que cuando terminé me aplaudieron y a las 2 semanas me propusieron trabajar con ellos. A la fecha ya he educado más de 350 alumnos y muchos casos de éxito. ¿En qué te estás especializando hoy? En el diplomado de importación. Nuestro fuente, bueno, dentro de ADES diplomado de importación, y en lo que me estoy especializando ahorita es en verificar proveedores en Asia para todos aquellos emprendedores que quieren iniciar a importar, pero su mayor temor es ¿dónde invierto mi dinero? Acá una pregunta un tantito fuerte, pero para aterrizarlo un poco más, ¿cuánto ha sido lo que has ganado hablando económicamente? ¿Cuál ha sido tu mejor mes? Uy, hace poquito. Ya podría decir hace poquito porque estamos en subida, si es una pregunta retadora. Pero uno no solo como agente de carga, sino como asesor de importaciones. En, en una, en una operación hemos llegado a ganar $20,000. En una operación. En una operación. ¿Qué hiciste de distinto para Es un llegar? rango. Claro, ¿no? Sí, es un monto muy fuerte, de hecho que sí. ¿Qué hiciste de distinto para llegar a este punto? De ganar 20,000 400 dólares. soles cuando empezaba a ganar. Claro, o sea, de 20,000 a recordar esos 400, o sea, ¿qué hiciste de distinto? No parar. No parar y frenarte solamente para ver cuánto has crecido. Creer en ti es muy importante. Porque hay momentos que no vas a creer en ti, hay momentos que las personas te cierran las puertas. Se me han cerrado muchas puertas en algún momento y con el paso del tiempo se han ido abriendo de acuerdo como tú vas agarrando el toro por las astas. Como lo decía, no basta con tener el contacto, sino tienes que destacar en lo que haces. Y creo que para destacar en lo que haces, te tiene que gustar.
te tiene que apasionar. Porque ha habido noches en las cuales no he dormido porque no hemos encontrado el proveedor exacto, o no ha salido el contenedor, o no hemos tenido la respuesta de SUNAT inmediata. Como hay noches o hay días que me he ido de viaje a tomarme un café en París y decir, estoy tranquila porque tengo un equipo que lo está manejando. ¿Qué es lo que has escuchado mucho en tu rubro que le dicen a los estudiantes, pero que en realidad es un mal consejo? Un mal consejo. Que te enfoques solamente en la parte teórica y que te enfoques solamente en estudiar, pero que no te desvíes por el trabajo, que no te desvíes y no te vayas solamente por el lado de liquidez monetario, ¿no? Es imposible. Yo creo que a estas alturas nadie quiere trabajar en algo o emprender algo que en algún momento no ve visión de crecimiento, no solamente personal, sino también monetario. Monetario, personal, profesional, inclusive espiritual. Entonces, no te sesgues solamente, ok, terminé mi carrera, tengo mi título, voy a hacer una maestría, pero cuando tú volteas, te das cuenta que la IA, ahora que está avanzando a 1000 por hora, puede reemplazarte si es que tú no tienes alguna habilidad adicional y te empalmas o te chocas contra una pared donde hay otras personas que han estado trabajando y estudiando a la vez y que ya saliendo de la universidad han tenido una experiencia amplia. Y contra la experiencia no se puede batallar. Siempre los líderes de empresas, los CEOs, ante la experiencia y los títulos, en la mayoría ahora lo que están escogiendo es experiencia. ¿Qué habilidad sí o sí recomendarías a los estudiantes? Para los estudiantes de comercio exterior, la habilidad de la resiliencia. Resilientes, disciplinados y que no te dé miedo a lanzarte por ello que quieres. Porque si tienes temor, dices, no, qué miedo, voy a manejar un contenedor, 2 contenedores, puede pasar algo. No vas a querer cerrar nada por el temor. Y ya para cerrar esta última pregunta, imaginemos que en la avenida principal, por el centro de Lima, hay un panel publicitario, donde todos lo van a ver. ¿Qué mensaje colocarías en ese panel publicitario? Ve y consigue lo que mereces. Eso diría en ese panel publicitario. Bueno, chicos, ese ha sido el mensaje que Verónica les deja. Te doy la palabra para que menciones tus redes sociales para que puedan seguirte, por favor. Claro, a mí me puedes seguir en LinkedIn como Verónica Tupanina, en Instagram como Verónica Tupanina y también me puedes seguir en TikTok como Vero Importaciones. Muchísimas gracias, Verónica, por otorgarnos este primer episodio con la comunidad de negocios internacionales. Así que si quieren que entrevistemos a otro ponente, a otro mentor, déjenlo en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.